el título para el estudio de hoy es el velo de separación. Y quisiera comenzar leyendo en Éxodo 26 los versículos del 31 al 33. Así que si tienes una Biblia ahí, me puedes acompañar buscando en la Biblia estos versículos. Éxodo 26, 31 al 33 dice así: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, de sus capiteles de oro y sus basas de plata. Y pondrás sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y esto, esto tiene muchos detalles. Cuando nosotros leemos estos versículos, comenzamos a leerlo y rápido nos llama la atención lo que se menciona acerca de los colores, que si tenemos la oportunidad en otra presentación vamos a estar compartiendo eh, que posiblemente, o sea, cuáles sean los significados de estos colores, pero se habla del azul, del púrpura, el carmesí, el lino torcido, como siendo los materiales y los colores de, del cual se hacía o de los cuales se hacía este velo. Y dice que tenía que ser hecho, dice, será hecho de obra primorosa con querubines. Así que vemos un velo que se va describiendo como con azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra primorosa, tenía querubines grabados en el velo y estaba puesto sobre 4 columnas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Habían 4 columnas, 2 que quedaban justo en la esquina y 2 en el medio, eh, y el velo estaba puesto justo ahí. Y estas columnas era de madera de acacia, la madera que se ve siempre en el santuario, eh, madera de acacia cubierta de oro, tenía los capiteles de oro, sus bases eran de plata. Estas columnas, ¿verdad? No nos vamos a adentrar eh, en el significado de las columnas. Hoy nos vamos a concentrar en el velo y nos vamos a concentrar particularmente en lo que representa el velo. Y dice que el velo sería puesto sobre estas columnas debajo de unos corchetes, y dice que adentro del velo, es decir, al otro lado del velo, estaría el arca del testimonio o el arca del pacto. Y el versículo 33 termina diciendo: aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que de primera instancia la misma Biblia nos está dejando saber qué significa y qué representa el velo. El velo representa separación. El velo representa separación, división, separación. Y Y de primera instancia, pues podríamos pensar, ¿verdad? No sé ustedes, pero por lo menos yo, de primera instancia, uno podría pensar que esta separación, la cual está representada por el velo, es una separación que Dios pone entre él y el hombre, debido a que el hombre es pecador, que el hombre ha pecado, que el hombre este, ¿verdad? Está lleno de inmundicia, y que Dios pone ese velo de separación como un símbolo de una distancia que Dios mismo pone para con el hombre. Independientemente de que estas instrucciones proceden de Dios, ya mismo vamos a ver de dónde procede esta separación realmente. Ahora, como en todo el resto de la serie que tiene que ver con el santuario y el hombre que hemos estado considerando, hemos estado hablando acerca y hemos estado viendo los muebles del santuario, no tanto en los ritos, no tanto en lo que se hacía, sino que nos hemos concentrado más bien en el significado de los muebles, sus materiales, etcétera.
Y sí que se ha mencionado una que otra obra del sumo sacerdote y qué era lo que se hacía con algunas de estas cosas, pero no nos hemos adentrado tanto de eso. Pero hemos estado resaltando el hecho de que el santuario y el servicio del santuario, pero particularmente el santuario, sus muebles, sus diferentes áreas, compartimientos y su totalidad también, en gran medida nos hablan acerca de la obra de Dios en el hombre y a través del hombre, es decir, el santuario siendo representativo del hombre, siendo representativo del ser humano, siendo representativo de nuestro corazón y de lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Y esto lo confirma Pablo cuando en segunda de Corintios 6:16, y estoy leyendo de la Reina Valera del 2017, actualizada del 2017, porque lo presenta, me parece, más fiel al griego y también se parece más a la King James en inglés, que también lo presenta de esta misma forma. Dice, 2 de Corintios 6:16, dice, ¿y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Aquí nos presenta Pablo que el santuario y el hecho de que Dios eh, mandara construir el santuario era una enseñanza, y está citando del Antiguo Testamento, pero era una enseñanza de que Dios quería vivir en ellos y andar en ellos. Dios quería estar en medio de su pueblo y Dios morando en el santuario era una enseñanza para el pueblo de que Dios quería estar en ellos. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos el santuario y consideramos que hay un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y que la presencia de Dios está en el lugar santísimo y que el arca del pacto está en el lugar santísimo, y que Dios vendría sobre el lugar santísimo y allí se manifestaría su presencia, pero hay un velo de por medio. Esto nos está enseñando que en la vida del hombre hay un velo de separación entre, entre Dios y su revelación para con el hombre y lo que el hombre eh, recibe o percibe acerca de Dios. Es decir, en nosotros hay un velo de separación, en nosotros, en nuestra mente, hay un velo que causa separación. Nuestra mente, de alguna manera, en algún compartimiento acá adentro, hay un velo que no nos permite ver la gloria de Dios a cara descubierta, como también Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 3, este, que en Cristo es quitado ese velo, pero no nos vamos a adentrar en discutir esa obra particular de Cristo, remover el velo. Sí lo vamos a mencionar, sí lo vamos a tener presente, pero no nos vamos a adentrar en discutir y explicar cómo es que en Cristo el velo es removido. Sin embargo, lo que quiero es que tengamos presente que el santuario es representativo de la vida humana, representativo del ser humano, tiene un velo, tiene un velo, y ese velo, dice el versículo, que es separación. Ese velo representa separación. ¿Separación de qué? Separación de la manifestación de la gloria de Dios, separación de la revelación de la gloria de Dios. Y como mencionaba, nosotros tenemos esa sensación de que el poner este velo era una decisión, una orden arbitraria de parte de Dios, un dictamen arbitrario de parte de Dios, quien desea poner separación entre Él, que es santo, y aquellos que somos inmundos. Sin embargo, vamos a encontrar varias veces en la Biblia como Dios dando la orden de mantener cierta distancia. Por ejemplo, como leímos en Levítico 16:2, que dice que, que, que Moisés le dijera a Aarón que no en todo tiempo entrara al lugar santísimo, no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, que Aarón no entre en todo tiempo detrás del velo. Y esto en reacción a lo que había pasado con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, registrado en Levíticos capítulo 10, donde tomaron incensario, pusieron fuego extraño, se metieron al lugar santísimo sin que Dios los llamara, etcétera, y murieron.
Y dice que Aarón no haga esto para que no muera, porque yo apareceré. Entonces vamos viendo cómo hay una reacción del hombre a la revelación de Dios, a la manifestación de la presencia de Dios. Y Dios le está diciendo a Aarón a través de Moisés aquí que no en todo tiempo entre, no entre en cualquier momento. Y sigue dando la descripción en los versículos subsiguientes de Levítico 16, cómo es que se ha de entrar y cuándo se ha de entrar allí. Y tiene que haber un proceso de purificación, de confesión de pecados, de purificación del pecado, para él poder estar delante de la presencia de Dios y que la presencia de Dios no tenga un efecto destructivo en su vida. Y no es que la presencia de Dios traiga destrucción, pero nosotros llenos de pecado, eh, el pecado, eh, dice, dice la Biblia que el pecado también es como fuego. Y la presencia de Dios es como un fuego. Entonces el fuego de la presencia de Dios enciende un fuego del pecado en el hombre, y el hombre confrontado y asombrado y con un temor increíble por la presencia del Señor, reacciona ante esto. Entonces vemos que aquello que muchas veces vemos como un dictamen, una ordenanza arbitraria de parte de Dios para poner distancia entre Él y los pecadores, realmente acaba siendo como por el propio bien del pecador, por el propio bien del hombre, para que no muera. Porque el deseo de Dios es que no muera, dice, para que no muera. Dios no desea que el hombre muera, Dios no desea que el hombre perezca, y por lo tanto le advierte de que no entre negligentemente ni livianamente en cualquier momento dentro del lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros vemos a un Moisés, a diferencia de Aarón, que constantemente estaba a cara descubierta, sin velo de por medio, contemplando a Dios, hablando con Dios en cualquier momento. Y, y sí es cierto que en el Sinaí Dios le dijo a Moisés que no podría ver su rostro, eh, solamente sus espaldas. Más adelante se dice que Moisés vio su apariencia, que Moisés vería su apariencia a diferencia de los profetas, a diferencia de cualquier otro profeta. eh, Moisés vería su apariencia, y se nos dice que Moisés entraba y salía de hablar con Dios cara a cara como habla el hombre con su amigo. Así que si bien es cierto que en un momento dado Moisés tuvo una experiencia de todavía habiendo como un velo y habiendo una distancia, eventualmente esa separación y esa distancia eh, desaparece en la experiencia de Moisés, particularmente en la medida que a él se le revela la gloria de Dios, y esto consistiendo en una revelación del carácter de Dios. Y en Éxodo 40:21 también leemos, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Así que vemos cómo se habla de ocultar, cómo se habla de no entrar detrás del velo, porque allí estaría la presencia de Dios. Él aparecería sobre la nube, sobre el propiciatorio, velón en la nube sobre el propiciatorio. Así que nos da la impresión, o nos puede dar la impresión, que Dios está buscando ocultarse, que Dios quiere mantener una distancia. Sin embargo, vamos, cuando nosotros leemos la escritura y leemos la totalidad de la escritura y vamos viendo que Dios es quien se acerca al hombre constantemente y que el hombre el que se aleja de Dios, nos damos cuenta que esa separación realmente, que Dios está aparentemente poniendo, que tiene como objetivo revelarle al hombre que hay una separación en el corazón del hombre para con Dios, precisamente es surge en el hombre, esa separación, ese distanciamiento de Dios surge en el hombre y no en Dios. Y en Génesis 3, del 8 al 10, leemos lo siguiente. Y oyeron, hablando de Adán y Eva, y oyeron la voz
de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que vemos, el hombre peca, el hombre se revela, el hombre se quiere deshacer de la palabra de Dios, el hombre menosprecia la palabra de Dios y el hombre cree las mentiras de la serpiente acerca de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se esconden de la presencia de Jehová Dios. Y esto es bien interesante porque Dios se acerca, Dios se pasea, Dios va al hombre. ¿Y cómo va? Con terremoto, con fuego, con torbellino. ¿Cómo va? Al aire del día, en el silbo apacible. Por eso dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba. Es decir, cuando la voz de Dios se pasea, hay un sonido, ellos escucharon que la voz de Dios se estaba paseando, estaba caminando, se estaba acercando, se estaba moviendo. ¿Y cuál es el sonido de esta voz de Dios acercándose al hombre? En Elías tuvo esta experiencia y a Elías se le reveló que Dios estaba en el silbo apacible. Su presencia estaba en el silbo apacible. Sin embargo, Dios se acerca a Adán y a Eva en ese silbo apacible y ellos ¿qué hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Así que, ¿quién pone distanciamiento para con Dios? El hombre. El distanciamiento no lo puso Dios para con el hombre. El velo no lo está poniendo Dios para con el hombre. El velo lo está erigiendo el mismo hombre. Se está escondiendo y él mismo confiesa que se escondí. El esconderse, el huir de la presencia de Dios, eventualmente es confesado y dice que es por temor, que es por miedo. Escuché tu voz y tuve miedo, me escondí por miedo. Así que hay un temor que produce miedo, ¿verdad? Pero un temor que es miedo, no un temor de reverencia, no un temor del conocimiento de Dios, sino un temor que precisamente está vinculado a falsos conceptos de Dios, que produce terror, consternación y hace que el hombre se esconda y se aleje de Dios. Pero la Biblia se nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando he echado fuera el miedo y el temor, entonces el hombre no siente la necesidad de esconderse de Dios. Obviamente, en la medida, y aquí está la solución, y de esta forma, ¿verdad? Vamos tirando vestigios de cómo es que el velo es quitado y es removido, este velo de separación es removido, ¿verdad? En la medida que el hombre recibe la revelación de Dios en Cristo, la revelación de Dios por medio de Cristo, eh, el hombre ve que Dios es amor y el hombre conociendo ese amor y creyendo ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ese amor se va perfeccionando en nosotros, ese concepto, esa idea de cómo es Dios, esa revelación de cómo es Dios y cuál es su carácter y cuáles son sus sentimientos para con el hombre y quiénes somos para Él. Cuando el hombre, todo esto se va aclarando en la mente del hombre, es echado fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el hombre ya no se esconde, sino que se acerca confiadamente al trono de la gracia, representado por el arca del pacto, ¿verdad? El propiciatorio en español se le dice propiciatorio, en inglés es mercy seat, que es asiento o trono de de misericordia o de gracia, el trono de la gracia, como le llama Pablo en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Así que vamos viendo que esta separación que muchas veces le proyectamos a Dios como Él siendo muy santo y manteniéndose distante, realmente surge del hombre para con Dios. También leemos en Génesis 4, ¿verdad? Yendo a Caín, también vemos que Caín hace algo muy interesante, le hace una proyección a Dios
Y esto contesta hasta cierta forma lo que estamos hablando de que esa separación que muchas veces vemos como si Dios la estuviera poniendo, realmente somos nosotros, los seres humanos, proyectándole a Dios aquello que naturalmente está en nuestro corazón. Que en Génesis 4, versículo 12 y luego el 14, el 12 dice, cuando Dios le está hablando a Caín, le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios le está diciendo a Caín las consecuencias de sus acciones. A causa de que hiciste esto, esto es lo que va a pasar. La tierra misma no te va a dar su fuerza, va a estar errante y extranjero en la tierra porque él iba a andar con miedo, que más adelante se explica, de que alguien le hiciera daño. De hecho, lo dice en el versículo 14, cuando dice, he aquí, me echas hoy de la tierra. Miren cómo Caín le proyecta a Dios que Dios lo estaba echando. Cuando Dios le dijo, errante y extranjero serás en la tierra, no es que Dios lo está echando, Dios le está revelando lo que ocurriría en él, cómo él andaría sobre la tierra debido a sus acciones, debido a lo que él hizo, él andaría errante y extranjero en la tierra. Pero entonces Caín le dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El mismo miedo de la muerte, el mismo miedo de que le hagan a él lo que él le hizo a Abel, lo haría andar errante y vagabundo y extranjero por la tierra. Pero él dice, tú me estás echando de la tierra, tú me estás haciendo andar errante y vagabundo. Eso que él está sintiendo, la culpa, el miedo, él se lo está proyectando a Dios, tú me estás haciendo esto. Y como tu presencia infunde miedo y temor para mí, a mi apreciación, yo me escondo de ti, de tu presencia me esconderé. Vemos nuevamente no solamente la proyección de que Dios le está haciendo algo, sino que, que se reconoce que el hombre desea esconderse de Dios. Ahora, cuando, por ejemplo, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, nos causa, ¿verdad? Nos da la sensación muchas veces de que Dios le dice a Moisés, no te acerques porque este lugar es muy santo, tú no te puedes acercar, lo inmundo no se puede mezclar con lo santo, etcétera. Pero vamos a ver que la experiencia aún de Moisés todavía había miedo en esta revelación de Dios, porque Moisés todavía tenía que crecer mucho en el conocimiento del carácter de Dios para poder llegar a hablar con Dios a cara descubierta. Y dice el versículo 5 de Éxodo 3, dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés se estaba acercando a Dios, pero no sabía que era Dios. Él simplemente quería ver el fenómeno de una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Y dijo, veré a ver qué es esto que estoy viendo, este fenómeno. Pero cuando se va acercando, Dios nota que se va a acercar y le dice, no te acerques. De hecho, el primero le dice, Moisés, Moisés, y Moisés respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces mira lo que hizo Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quien cubre el rostro debido al miedo es el hombre. Y Dios por protección dio la instrucción de que no se acercara, porque sabía que Moisés, su corazón no estaba listo todavía para estar delante de su presencia sin que el miedo que tenía le causara un espanto demasiado fuerte. En parte es protección de Dios el acceder a la distancia que causan los falsos conceptos que el hombre puede tener acerca de él.
Es amor y es condescendencia de Dios el proteger al hombre de una revelación demasiado abrumadora para el hombre. Pero esta distancia que causan los falsos conceptos de Dios, la pone el hombre y Dios sabe que el hombre no podría soportar una revelación bajo esas condiciones. El hombre no puede soportar una revelación. Así que vemos que la separación la causa la distorsión del carácter de Dios en la mente del hombre, pero a la vez esa separación desde la perspectiva de Dios es una condescendencia de parte de Dios como una manera de protegernos de una revelación demasiado directa y abrumadora para el hombre pecador. Así que Dios sí dice, no te acerques. Dios sí dice, pon un velo aquí y no entraron todo el tiempo detrás del velo, pero Dios lo está haciendo como un mecanismo de protección para el mismo hombre, porque Dios sabe que el hombre, en este caso Aarón, en este caso Moisés, ¿verdad? Los ejemplos que hemos visto, el hombre no puede soportar esa revelación porque moriría. No es porque si me ves te mato, sino porque la reacción natural del hombre pecador sería esa. Eventualmente, como mencionamos, Moisés tiene una experiencia distinta. Ahora, algo así pasó en el Sinaí cuando Dios llama al pueblo al Sinaí, cuando Dios lleva al pueblo al Sinaí, Dios habla con Moisés y les dice que estén listos para el tercer día porque Él se va a revelar a todo el pueblo y va a hablar las palabras del pacto. Y nosotros leemos en ese incidente que Dios manda a poner límites alrededor del monte y que nadie se acerque, solamente cuando Él llame, solamente cuando Él les diga o les indique. Y varias veces Dios hace hincapié en, en esos límites que no deberían ser traspasados para que el pueblo no muera. Y lo leemos allí en esos 19. Vamos a leer el 12, el 13 y luego el 21. Dice el 12 y el 13. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Es decir, había un momento cuando ellos debían subir al monte, pero antes de que ellos recibieran la indicación de subir al monte, ellos no debían hacerlo. Y el versículo 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y ahí se explica por qué. Esos límites eran una protección de Dios para que no vieran a Jehová, para que no cayeran muertos debido a la impresión de ver a Jehová. Em, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios habla los 10 mandamientos, ocurre algo muy interesante. Dios le habla al pueblo, todo el pueblo escucha a Dios hablando y el pueblo de nuevo reacciona como Adán, como Caín, como el mismo Moisés que tuvo miedo de mirar a Dios y cubrió su rostro. En esta ocasión el pueblo hasta se pone de lejos y hasta pide no seguir escuchando la voz de Dios. Dice en Éxodo 20, 18 al 21, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Tenemos dos reacciones distintas. Un pueblo que se aleja y que no quiere escuchar más la voz de Dios. Y tenemos un Moisés que se acerca a la oscuridad en la cual estaba Dios. Tremendo. Vemos que debido al temor que ellos tenían, ellos se pusieron de lejos, ellos estuvo a lo lejos, aún siendo animados por Moisés a no tener miedo, como quiera decidieron
permanecer de lejos y pidieron que Dios no les hablara más. Y, y hablando sobre este incidente en Deuteronomio 18, del 15 al 18, nos dice lo siguiente. Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de ellos, perdón, en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él le hablará todo lo que yo le mandare. Y esto está hablando precisamente de Cristo. Pero el punto que queremos resaltar aquí es que el pueblo es quien pone la separación. El pueblo es quien dice, no queremos oír más. El pueblo es quien dice, no queremos seguir viendo esta revelación de la gloria de Dios. De hecho, ellos decían que para, la Biblia nos dice en esos 24:17 que a los ojos del pueblo la gloria de Dios era un fuego abrasador. Ellos no querían esta revelación. Pero se nos dice que a diferencia del pueblo que puso esta distancia, Moisés va creciendo en cercanía con Dios en todo el proceso. O sea, hay, hay una historia que va corriendo paralela y es la experiencia de Moisés con Dios y en una revelación cada vez más profunda y más cercana. Y paralelo a esa, ¿verdad? Esa experiencia de Moisés que va en ascenso, tenemos la experiencia del pueblo cada vez más distante y más lejos de una experiencia directa y real, cercana con Dios. Por ejemplo, cuando, cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés y cuestionaron su liderazgo, número 12, versículos de 6 al 8, leemos lo siguiente. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Sí que se describe la experiencia de Moisés y la experiencia de otros profetas. Por ejemplo, Aarón había profetizado en algún momento, María había profetizado en algún momento, pero Dios está dejando saber que la relación de Moisés con él era diferente a la de Aarón y María. De hecho, todo el pueblo llegó, o sea, no todo el pueblo, pero los 70 varones, los 70 ancianos habían llegado a profetizar. Creo que en el capítulo anterior, si no me equivoco. Muchos habían profetizado, pero la experiencia de ellos no era la experiencia de Moisés, porque según el pueblo iba poniendo cada vez más distancia entre ellos y Dios, entre Moisés y Dios había cada vez más cercanía, tanto así que no había un velo de por medio. Y lo leemos en Éxodo 34, del versículo 29 al 35, que nos dice así, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. De nuevo, la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Moisés hacía que el pueblo tuviera miedo de Moisés y que no se atreviera a acercarse a él. Y dice que Aarón y todos los hijos de Israel en conjunto, o sea, Aarón el sumo sacerdote, el propio hermano de Moisés, junto con todo el pueblo, no se atrevían a acercarse a él, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron, nos dice el versículo 32, después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Es decir, Moisés no tenía un velo para hablar con Dios. Se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es decir, Moisés se daba cuenta que el pueblo, o sea, su rostro resplandecía tanto que era necesario él ponerse un velo para hablar con el pueblo, pero cuando él iba a hablar con Dios, él se quitaba el velo. Así que la separación, los que se alejaron, los que no se atrevían a acercarse, era el pueblo, porque en Moisés estaba el velo, perdón, estaba la gloria de Dios. Entonces vemos que la separación está en el corazón de Aarón, en el corazón del pueblo, no en el corazón de Moisés. Sin embargo, Moisés en condescendencia al pueblo para que se acercaran, para que se atrevieran a estar lo más cerca que pudieran, se ponía un velo en condescendencia a ellos para que de alguna manera ellos recibieran la palabra de Dios a través de él. Pero no era el deseo de Moisés de que existiera esta separación. De la misma manera, no era el deseo de Dios de que existiera ni que exista separación en el corazón del hombre, ni un velo de por medio que separe al hombre de la revelación de la gloria de Dios. Dios desea manifestarse y revelarse al hombre. Sin embargo, el hombre tiene falsos conceptos de él que impiden que el hombre pueda apreciar su gloria de manera correcta. El hombre tiene su corazón lejos de Dios, el hombre tiene enemistad en contra de Dios debido a falsos conceptos que tiene acerca de él, y Dios en condescendencia vela su gloria para que esta gloria no sea aplastante para el hombre. Y vemos un ejemplo de esto en la vida de Moisés, que por condescendencia al pueblo ponía un velo sobre su rostro, pero realmente el velo estaba en los corazones de ellos, porque la separación, que es lo que el velo representa, estaba en el corazón de ellos, era lo que ellos hacían naturalmente ante la revelación de la gloria de Dios en el rostro de Moisés y también ante la revelación de la gloria de Dios en el Sinaí. Ellos se pusieron de lejos y también lo vemos desde Adán y Eva, separación ante la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Esta revelación de la palabra de Dios, de la presencia de Dios que se encuentra en el silbo apacible, le era un motivo de temor a Adán y a Eva, tanto que se alejaron y se escondieron. Y esto es tremendo. Y leemos en el versículo 16 de Primera de Reyes 6. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto, y edificó en la casa un oráculo que es el lugar santísimo. Se le llama al lugar santísimo oráculo, y oráculo representativo de una revelación de Dios. Oráculo tiene que ver con la palabra. De hecho, el- el- la palabra que se traduce por oráculo es la palabra dabar, eh, que está relacionado al habla, ¿no? A la palabra, al logos en griego. Vendría siendo equivalente al logos griego. Y es el lugar donde Dios hablaría con el hombre, donde estaba la presencia de Dios y desde donde Dios hablaba con su pueblo. Y ese lugar santísimo se le llama el oráculo, pero aquí, en lugar de solamente un velo, porque sí había un velo, se nos dice que se levantó una pared desde el suelo hacia arriba que, que creaba este compartimiento. Así que ya no va a ser solamente una tela que sí iba a estar presente y de hecho era hasta aún más gruesa que la del tabernáculo del desierto, sino que ya hay una pared de cedro que iba a estar recubierta de oro. De hecho, en el versículo 20 sigue diciendo, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro,
el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Así que esta pared de cedro que creaba el compartimiento del oráculo del lugar santísimo ya era una pared de cedro, de madera recubierta de oro. Y el versículo 31 dice, y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes tenían 5 esquinas. O sea, esto era este oráculo, este lugar santísimo, estaba dividido del lugar santo por una pared de cedro cubierta de oro y tenía puertas. O sea, no solamente había un velo, porque sí se menciona de la creación del velo y el confeccionar el velo, sino que tenía puertas que también eran de madera, en este caso eran de madera de olivo. Y, y vemos que aquello que era solamente un velo, eventualmente se convierte en pared, se convierte en un muro, en una separación más gruesa, más sólida. Y esto nos enseña algo muy interesante, por lo menos algo que mientras lo leía me impresionó mucho, y es el hecho de que con el pasar del tiempo, en lugar del velo ser removido, el velo ya no era solamente un velo de tela, no era solamente un velo como vimos, de azul, de púrpura, carmesí, lino torcido. Estamos hablando de que ya había un muro completo de por medio. La separación y aquello que hace separación se había convertido cada vez más grueso, más ancho, más firme, era más duro. La separación era más marcada. Y, y tanto así que eventualmente em, la separación que el pueblo de Dios tenía para con su propio Dios se comenzó a hacer cada vez más evidente en el transcurso de la historia del pueblo de Israel hacia su prójimo. Es decir, la separación que existía en el corazón del pueblo de Dios para con Dios, al volverse cada vez más y más marcada esa separación y al haber un velo cada vez más y más grueso y cada vez más y más fuerte, también la separación entre el pueblo de Dios y las naciones que los rodeaban eran cada vez más marcadas, y no en un buen sentido, no que cada vez ellos eran más santos en contraste con el resto de las naciones, no cada vez que eran, no es que cada vez eran más apartados para Dios, sino en que así como existía en su corazón un distanciamiento para con Dios, también en su corazón se volvió cada vez más marcado en un distanciamiento para con el resto de las naciones, para con su prójimo. Es decir, había para con Dios una pretensión de servicio mientras su corazón estaba lejos de él. Es decir, como dice la Biblia y como Jesús citó, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Asimismo pasaba de ello hacia con el resto de las naciones. Cada vez su corazón estaba más lejos de su prójimo. Y eso se veía hasta en sus relaciones internas. Y, y este velo y esta separación y este distanciamiento del cual nos habla la escritura no es solamente exclusivo de la experiencia de Israel. Este velo está sobre todos los corazones de todos los seres humanos. Y hablando sobre esto, y particularmente hablando de cómo la revelación de la gloria de Dios quita el velo de por medio, y hablando en el contexto del fin, ¿verdad? Del fin del tiempo y del final de los malvados y todo eso, en Isaías 25:7 dice lo siguiente: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. El velo, este velo de separación, envuelve a todas las naciones. Y ocurrirá en algún momento donde
todos, toda nación, tribu, lengua y pueblo, todos, de todas las edades y de todas las naciones, les será quitado el velo, que por mucho tiempo había sido una condescendencia de parte de Dios, pero que a la vez era debido a la dureza de corazón del hombre y estaba relacionado a la separación que el hombre natural en enemistad para con Dios, el hombre pone para con Dios, y Dios en condescendencia sigue buscando trabajar en el hombre y atraer al hombre hacia sí sin revelarle toda su gloria. Llegará un momento en que el velo se correrá y la gloria de Dios será vista, pero también el hombre verá su propio pecado y verá su propia miseria y verá todas las cosas tal como son. Y aquello que Dios había estado impidiendo que el hombre supiera o contemplara, este, debido a su condición pecaminosa y a la reacción que el hombre tendría, Dios ganando tiempo para revelarse de poco en poco, para atraerlo, así como atrajo a Moisés, como hizo con Moisés, que al principio le dice: no te acerques. Moisés cubre su rostro, tiene miedo, pero eventualmente le muestra la espalda. Ya hay una cercanía más directa, hace una revelación de la gloria de Dios. Moisés está 40 días y 40 noches hablando con Dios y Dios con él, y Moisés luego resplandece con la gloria de Dios, y no solamente resplandece con la gloria de Dios, dice que entraba a cara descubierta a la presencia de Dios a hablar con Dios. Y también leímos en Números 12, donde Dios decía que Moisés vería su apariencia. Y Apocalipsis tiene una promesa bien linda, donde Dios dice que veremos su rostro. Pero hoy es el día de recibir su palabra. Hoy es el día de no alejarnos en temor, sino recibir la revelación de cómo es Él, y avanzar en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, para que el velo que ha cubierto nuestras vidas sea removido. Y ese velo que, pues, por diferentes falsos conceptos que hemos tenido y que se han acentuado en nuestro corazón a lo largo de los años, creando un muro cada vez más grueso y más fuerte, que se manifiesta para con nuestro trato a nuestro prójimo, eh, o en nuestro trato a nuestro prójimo, este, que eventualmente Dios desea remover eso, para que entonces nosotros, reconciliados totalmente con Dios, contemplándole a cara descubierta, también podamos revelarlo a nuestro prójimo en amor, y que para nada exista en nuestro corazón un muro de separación para con nuestro prójimo. Y de eso mismo hablaba Efesios, y con estos versículos terminamos. Efesios 2, versículos del 13 al 19, dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y la sangre representa la vida, la vida de Cristo, la sangre de Cristo, la vida de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Aquellos que estábamos lejos, nos ha acercado. Y aquí Pablo le está hablando a los efesios, que eran gentiles, que eran paganos. Ustedes que estaban lejos, ustedes que tenían falsos conceptos y falsas ideas acerca de Dios, por medio de la vida de Cristo, habéis sido hechos cercanos. Y sigue diciendo: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese ser extraño, ser advenedizo, eh, pensaba en Caín, ¿no? Que errante y vagamundo, errante y extranjero serás sobre la tierra.
estarás de un lugar a otro sin encontrar reposo. Aquellos que eran extranjeros, advenedizos, por medio de la vida de Cristo son acercados. Y aquí se habla de dos pueblos, se habla del pueblo de Israel y se habla de los gentiles. Y se habla de que ambos tienen entrada a Dios por un mismo espíritu. Ambos, que existía un muro de separación entre ellos, en Cristo ese muro de separación se cae. ¿Por qué? Porque en Cristo también el muro de separación del hombre para con Dios es quitado y el hombre reconciliado con Dios viene a ser un nuevo hombre. Y el hombre siendo un nuevo hombre, el hombre unido a la naturaleza divina, el hombre unido a la divinidad, llega a ser un nuevo hombre. Cristo en el hombre hace el hombre un nuevo hombre. Es decir, el hombre siendo quitada su enemistad para con Dios y habiendo nacido de nuevo, teniendo paz en su corazón para con Dios, siendo justificado pues por la fe, teniendo paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. El hombre ahora es un nuevo hombre, las enemistades fueron matadas, entonces el muro de separación que también no solamente separaba al hombre de Dios cae, sino que también el muro de separación que separaba a los judíos de los gentiles también cae. El muro de separación que separaba al pueblo de Dios del resto de las naciones también cae. Las enemistades que existían entre prójimo y prójimo también cae. Y eso es lo que hace la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hace que la sangre de Cristo nos acerque a Dios. Cuando la sangre de Cristo nos acerca a Dios y contemplamos su gloria a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor obrando en nosotros y las enemistades que cayeron para con Dios y esa separación que cayó para con Dios también cae para con nuestro prójimo. Y esto es tremendo, ¿no? Y esta es la obra que Dios desea hacer en nosotros. Más adelante, Dios mediante, vamos a seguir discutiendo muchos otros aspectos del velo en esta serie. Gracias por haberme acompañado hasta ahora. Que Dios les bendiga.